A esta hora, informaciones económicas en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Vamos a revisar titulares. Sobre el apoyo de China a Venezuela, ha dicho el canciller venezolano Jorge Arreaza, esta es la muestra del mundo multipolar que hablaba el comandante Chávez. Muestra de una potencia de China que promueve la paz y solidaridad. El drama de trabajadores informales toma otra dimensión como efecto negativo que vive la pandemia. Y además vamos a ver cómo China reanuda tareas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron después de lo ocurrido en Wuhan? Bueno, ya lo vamos a revisar. Como parte de la cooperación entre estos países hermanos, Venezuela recibió un nuevo envío de ayuda humanitaria procedente de China, sumando esfuerzos para combatir el avance del coronavirus. El cargamento incluye kits de pruebas rápidas, además de ventiladores mecánicos, tomógrafos, desfibriladores, 5 millones de mascarillas y más de 100.000 trajes de aislamiento para personal de salud. De igual forma llegaron lentes de seguridad, guantes, zapatillas, medicamentos antivirales, sedantes, 30.000 unidades de cloroquina, un fármaco para tratar la malaria probado ahora contra el COVID-19 en varios países, y 70.000 termómetros infrarrojos. De esta manera, Venezuela como China dan muestra al mundo que a través de los acuerdos de cooperación entre países hermanos se puede alcanzar el verdadero desarrollo y garantizar estabilidad económica, social y política de las naciones. Sobre todo la solidaridad en momentos difíciles, como lo estamos viviendo con esta amenaza mundial, como lo es el COVID-19. Queremos en la persona del embajador Lee Barón y de los diplomáticos de la República Popular China manifestar el agradecimiento del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano al presidente Xi Jinping y al pueblo de esta hermana nación por esta tan importante ayuda humanitaria que está arribando hoy a nuestro país. Han llegado 500.000 kits de pruebas rápidas, los primeros 500.000 kits de pruebas rápidas para la ofensiva, la fase siguiente que nos corresponde para el control y la prevención del COVID-19. Y vamos a ver también cómo autorizaron a un crucero con pasajeros con coronavirus a pasar por el Canal de Panamá. El gobierno panameño cambió de postura y permitió que un crucero anclado en aguas del Pacífico, que había reportado la muerte de 4 ocupantes y 2 casos de coronavirus, atraviese el canal interoceánico por razones humanitarias. Panamá fue alabado por Naciones Unidas en cuanto al manejo de la pandemia. El país tiene un sistema de salud público y privado. En el sector público, el Seguro Social tiene cobertura de un 80% de personas afiliadas, no necesariamente con acceso efectivo. El Ministerio de Salud, que tiene la responsabilidad por el otro 20% de población no asegurada, pero es dueño del 80% de clínicas y hospitales. Ya vemos que sus condiciones hospitalarias, su capacidad instalada no resultó sinónimo de respuesta humana por parte de las autoridades de Panamá, a quienes son su mayor fuente de ingresos, los turistas. En Italia se distribuirán cupones de alimentos a los más pobres. Información dada a conocer por el primer ministro Giuseppe Conte, quien indicó que esta ayuda o cupones alimenticios serán distribuidos a los más pobres afectados por el cierre de la economía italiana causada por la pandemia. El alto funcionario dijo: no queremos gravar la solidaridad. Hizo un llamado a grandes minoristas para que agreguen un 5 o incluso un 10% de descuento a quienes compren con estos cupones. Hay que señalar que el costo económico monumental para combatir la pandemia provoca una gran disputa entre los líderes europeos sobre cuál es la mejor manera de responder. Ahora, primero fue Macron, ahora las autoridades italianas entienden lo que implica un sistema sanitario público, que no es mercancía, sino bien comunitario. No voy a ser flexible. Todos los debates de este mundo, pero aquí tenemos una cita con la historia.
Europa debe mostrar si va a contestar este llamado de la historia. La historia no advierte cuando se trata especialmente de una emergencia tan inesperada e imprevista. Es un choque simétrico que afecta a todos los sistemas económicos y sociales de los Estados miembros. De estos 400 millones que se distribuirán entre los 8.000 municipios de nuestro territorio, habrá cupones. La posibilidad de que los municipios tengan las necesidades básicas, alimentos, gracias a la cadena de solidaridad, los servicios civiles y toda la cadena del trabajo voluntario, de la industria terciaria. En Reino Unido, el gobierno anunció un nuevo paquete financiero para ayudar a los trabajadores independientes y a los empleados tiempo completo. Desde Londres se comprometieron a cubrir el 80% de salarios si el negocio o comercio se ve afectado por el coronavirus. Empresas que han detenido en Reino Unido con el cierre patronal, y el gobierno anunció que dará 400.000 millones de dólares en préstamos para ayudarlos, también a los autónomos. El gobierno, dijimos, pagará 80% de los salarios hasta 3 meses a un máximo de poco más de $3.000 mensuales, buscando ayudar a los cuentapropistas, pero para los trabajadores esto no se traduce en verdadera solución. East London es considerado como un centro para los jóvenes que trabajan en industrias creativas y la economía de los conciertos, por ejemplo. Y el gobierno dice que su nuevo paquete financiero cubrirá el 95% de ellos. El problema es que aquellos que califican no recibirán el dinero hasta el mes de junio. Y para esas personas es mucho tiempo para esperar. Ese es un tema muy importante para abordar en esta coyuntura. ¿Qué pasa con el empleo informal? Ya lo habrán escuchado. En Colombia, por ejemplo, en suelo latinoamericano, donde un 70% es el porcentaje, es la tasa que mide justamente ese empleo informal. Pasa en otros pueblos, lo ven también como pasa del lado europeo. Lo vamos a profundizar al regreso de la pausa. Lo espero. Vamos a ver ahora, ¿qué es lo que se expone aquí? Estamos hablando del drama que viven en medio de este coronavirus. ¿Quiénes son cuentapropistas? Quienes, si no salen a trabajar a la calle, no tienen dinerito para llevar a la casa y poner la comida en la mesa. Desde Latinoamérica hemos visto la semana pasada ya distintos ejemplos. Ahora nos hemos ido a Marruecos. ¿Y por qué nos fuimos allí? Porque 2.000 millones de trabajadores en el mundo informales están viviendo esta situación. En Marruecos está pasando esto. Para nadie es un secreto el impacto que está causando el coronavirus en la economía a escala global. Diferentes países están padeciendo la devastadora pandemia y uno de los sectores económicos que más estragos está sintiendo es el sector de la economía informal. Quienes se dedican a este oficio necesitan salir a diario a las calles a realizar sus actividades para poder vivir. Producto de la cuarentena preventiva con la que países alrededor del mundo buscan frenar la pandemia del COVID-19, a muchos se les ha puesto cuesta arriba conseguir el pan diario para llevar a sus hogares. Para ellos, quedarse en casa, dejar de hacer su trabajo, implica dejar de comer. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo hay hoy en día 2.000 millones de trabajadores informales, es decir, estos trabajadores representan más del 60% de la población económicamente activa. Un dato importante que revela esta cifra es que la precarización en el trabajo formal se ha impuesto. El trabajo asalariado y con prestaciones sociales acorde a la ley es menor. Volviendo al tema de los trabajadores informales, el dilema es literalmente una cuestión de vida. Si no cumplen con la cuarentena, ponen en riesgo su salud y la de los demás, pero quedarse en casa implica perder ingresos por completo. La capacidad de ahorro para sostener la emergencia es excepcional. La situación es crítica en los países emergentes y en desarrollo, que concentran el 93% del empleo informal. En América Latina, por ejemplo, hay 130 millones de trabajadores informales, con México como país líder del ranking. El estatal Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, ha revelado que 57 de cada 100 trabajadores de ese país no están afiliados a un empleador formal
ni cotizan en los sistemas de pensiones y de seguro médico. Luego de México, Brasil concentra la tasa más alta de empleo informal en la región, con 46%, seguido de Colombia, donde la cifra se eleva hasta el 45,9%. Las condiciones de informalidad además no abarcan solamente a los trabajadores ambulantes. Ellos son los más evidentes porque trabajan en las calles, a la vista de todos. Pero también están las personas que laboran por su cuenta y que cobran por servicio, desde empleados agrícolas, pintores, albañiles, carpinteros, estilistas, modistas y electricistas, pequeños comerciantes y profesionales considerados como clase media en muchos países, pero que en realidad están a un paso de engrosar los indicadores de pobreza. Entre ellos también se incluyen periodistas, camarógrafos y fotógrafos freelance, editores y libreros con negocios pequeños e independientes de las grandes firmas, productores de eventos culturales que fueron cancelados por la pandemia y técnicos, actores y actrices a los que les suspendieron programas de televisión, obras de teatro y espectáculos, a fin de acatar y resguardar sus vidas ante esta temible pandemia. Viendo La Vanguardia, dice: Marruecos dará ayuda monetaria a millones de hogares más pobres por la crisis. Muchos de ellos son dependientes del sector informal, han perdido su empleo, están en estado de alarma sanitaria en este momento. Esa distribución de ayudas en Marruecos, según La Vanguardia, se hará efectiva a partir del 6 de abril y durará 3 meses. Lo decidió un organismo llamado Comité de Vigilancia Económica. Ayuda que se va a repartir en 2 fases. La primera para los más pobres, que están dentro de una ficha asistencial estadística llamada RAMED, y dependiendo del número de familias. Así entonces, quienes no tienen seguridad social o contrato buscan ser ayudados por parte del Estado. Hay algunos gobiernos que no han esperado un pedido de auxilio de estos trabajadores, caso Venezuela y Argentina. ¿Por qué? Porque los presidentes de estos países, a su forma, han dado a sectores de la economía informal ya un tipo de protección. ¿Por qué? Porque desde un principio han querido plantear que los sectores más vulnerables precisamente son los que más se ven impactados en esta pandemia. Para protegerlos, por ejemplo, aquí en Venezuela el presidente Maduro informó que ya se han activado vía Sistema Patria, que también es un sistema de estadística nacional, el pago de bonos especiales a más de 6 millones de ciudadanos que hacen parte de la economía informal y también empresas privadas. Las pymes, que tenían nóminas mucho más reducidas de trabajadores, también van a ser ayudados para poder liquidar los sueldos por 4 meses y que no se generen despidos. En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández anunció también una ayuda que comprende un pago único de 10.000 pesos, algo así como $158 en el mes de abril. Abril es ya en escasos días. Lo cobrarán los trabajadores independientes de bajos ingresos e informales. Así vemos cómo se van moviendo entonces las acciones en pos de proteger a los que menos tienen. Aquí hay un tuit que resalta un economista argentino que es Hernán Lecher, que está al frente de CEPA, que también es un organismo estadístico privado y que promueve reflexión y debate no solo en este aspecto, no solo sobre COVID-19, sino temas político-económicos en general. Hernán está hablando de que el conjunto de políticas que el gobierno argentino se dispone a aplicar para inyectar recursos en la economía y evitar una brusca merma de la actividad asciende aproximadamente a 680.000 millones de dólares. Él está diciendo más de 2 puntos del PIB. La fuente que da esa información, por si quieren ir a ampliarla, es precisamente CEPA. Vamos a ver, a la vuelta de la pausa hay una situación que entre tanta avalancha informativa poco se ha mencionado en este día, y es cómo China va moviendo motores justamente para llevar normalidad a toda su vida, no solo económica, a todos los aspectos de la vida cotidiana en el país. Ya le cuento más.
En la actualidad, más del 95% de las principales empresas industriales en la provincia de Hubei han reanudado la producción y casi el 70% de los empleados han regresado a trabajar. A nivel nacional, el 28 de marzo, el 98.6% de las principales empresas industriales han reanudado la producción y el 89.9% de los empleados han regresado a sus trabajos. La tasa de retorno de las pequeñas y medianas empresas a la operación también alcanzó el 76%. Nos hemos centrado en aumentar la producción en sectores claves, con el foco en materiales de prevención de epidemias, necesidades diarias, servicios públicos, agricultura de primavera, comercio exterior, industrias de alta tecnología y otros sectores. Mejoraremos la eficiencia general y el nivel de reanudación de su producción. En las industrias de aceros y tecnología, la tasa de empleados que regresarán al trabajo ha superado el 90%. Y en el sector textil, industria automotriz, maquinaria e industria ligera, la tasa de empleados que regresan al trabajo también se encuentran entre el 70 y 90%. A mediados del mes de marzo, China dejó de ser epicentro de esta pandemia. El gobierno al principio fue duramente criticado por las medidas que puso en marcha una vez que detectó la enfermedad, medidas que después tuvieron que ser aplicadas en Occidente y que hoy hacen que China vuelva a la carga, reanudando producción. A medida que la economía china se va recuperando gradualmente de los síntomas del COVID-19 que golpearon sus industrias, más empresas y proyectos han reanudado sus operaciones. Una fábrica de procesamiento de acero bajo Bengang Steel Plates, en la provincia nororiental china de Liaoning, firmó nuevos pedidos durante la epidemia. La fábrica ha estado funcionando a plena capacidad a medida que aumentan los pedidos internacionales de acero laminado en caliente, de alta resistencia y otros productos. En febrero pasado, esta compañía firmó contratos para exportar 360.000 toneladas de acero, convirtiéndose así en la empresa siderúrgica con los mayores pedidos de exportación en ese mes en China. Si nos vamos a la ciudad de Guangzhou, en la provincia de Hebei, en el norte de China, tenemos que 60 proyectos clave comenzaron a funcionar este sábado. Grandes vehículos están ocupados corriendo en el sitio de construcción del proyecto logístico de la cadena de frío de la zona consolidada integral del puerto de Huanghua. Una vez finalizado, se espera que el proyecto procese y almacene 180.000 toneladas de alimentos refrigerados y congelados. Ya no será necesario transportar productos agrícolas y acuáticos locales a puertos de Tianjin y Dalian. En la ciudad de Luoyang, en la provincia de Henan, en el centro de China, las empresas han desarrollado un sistema integrado para que los equipos inteligentes aceleren la fabricación para cumplir con sus pedidos. Más del 90% de las empresas industriales en Luoyang han reanudado la producción en la actualidad. Con la primera máquina de túnel de escudo puesta en uso, se inició la construcción subterránea para el proyecto de asignación de recursos hídricos de delta del río Pearl, uno de los proyectos clave en el área de la bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao. Los trabajadores están ensamblando tuberías al mismo tiempo, con una longitud de 113,2 kilómetros. El proyecto está diseñado para proporcionar 1.708 billones de metros cúbicos de agua anualmente y está previsto que se complete para el año 2024. En la provincia más meridional de Hainan, 107 proyectos importantes han reanudado sus operaciones hasta ahora en la ciudad de Sanya. Y todos los proyectos en Haikou ya se han iniciado antes de la epidemia. O nuevos proyectos han comenzado a construirse desde mediados de marzo. Los trabajadores están haciendo todo lo posible para mitigar el impacto de la epidemia. La construcción del estacionamiento del aeropuerto internacional de Meilán está avanzando 12 días antes de la hora programada en este momento y se espera que todo el proyecto se complete el 30 de junio venidero. Xi Jinping prometió este domingo intensificar esfuerzos para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a recuperarse de este impacto lo antes posible. Inspeccionó cómo justamente se vuelve a la marcha, cómo se reactiva producción en Zhejiang, este del país. Visitó el Centro de Servicios de Gestión de un parque industrial donde se hacen piezas de automóviles y moldes de alta gama. Allí habló con miembros del personal administrativo, con representantes de las pymes
Recorrió también la zona del puerto de Chuanshan, uno de los principales puertos de contenedores de todo el mundo, que manejó alrededor de 1.200 millones de toneladas de carga el año pasado. Zhejiang es una de las principales provincias de comercio exterior. Allí las empresas están volviendo a la normalidad y eso habla justamente de un motor económico que se pone en marcha. Cuando golpea una crisis o un desastre, los diferentes tipos de grupos, empresas e industrias se verán inevitablemente afectados. El Comité Central del Partido Comunista de China tomó especial consideración para las pequeñas y medianas empresas. Nosotros hemos introducido un paquete de políticas y las ajustará en consecuencia a tiempo a medida que se desarrolle la situación. Trataremos de evitar que las pymes se vean gravemente afectadas y debemos ayudarlas a volver a un estado sólido lo más rápido posible e incluso hacer nuevos progresos. He venido aquí para investigar y escuchar sus opiniones para tomar más medidas específicas. También conocimos esta información. Rosneft traspasando activos al gobierno de Rusia para seguir operaciones. El embajador acreditado en Venezuela, Sergei Melik Bagdaskov, dijo en su cuenta en Twitter que la medida no es de preocupación, ya que los bienes pasaron directamente al gobierno de Rusia para seguir juntos. Semanas atrás, el Departamento del Tesoro incluía en su lista de sancionados a Rosneft Trading, a la de Negociaciones y Transporte Internacional, que tiene su sede en Suiza, en la lista de sancionados por las vinculaciones con Venezuela. De allí es que se da el anuncio con este comunicado por la venta de activos y se toma como propiedad del 100% el gobierno de la Federación de Rusia. Allí el momento en el cual se dan los anuncios y se pone justamente a consideración de la opinión pública la decisión asumida. Indicadores petroleros a esta hora, Brent cotizando 26.60, están viendo flecha para abajo en rojo, quiere decir tendencia a la baja. WTI operando a 20.56, perdiendo también 3,61%. Crudo venezolano 112 yuanes con 80 céntimos, con una baja de 25 yuanes. Gracias a todos, hasta luego.